Bien, chicos, muy buenos días a los alumnos del Colegio San Juan Bosco del quinto grado de primaria. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de matemática el tema que se refiere a los números primos y compuestos. Entonces, iniciemos explicando qué es un número primo. Lo primero que tenemos que saber es qué es un número primo, ¿no? Y me dice por acá que el conjunto de los números primos es un subconjunto de los números naturales que engloba a todos los elementos de este conjunto mayores que uno, que son divisibles únicamente por sí mismos y la unidad. Es decir, que un número primo es aquel número que solamente tiene divisores. Repito, es aquel número que solamente tiene dos divisores. Un procedimiento empleado para calcular todos los números primos menores que un entero dado es el de la criba de Eratóstenes. Esto es un algoritmo que creó Eratóstenes hace muchos años atrás para calcular los números primos. Y acá se explica, dice, obtención de números primos, método criba de Eratóstenes. Y te dice así, determina mediante este procedimiento la lista de los números primos menores de 20. El primer paso te dice, escribe la lista de los números naturales comprendidos entre 2 y 20. Acá están todos los números comprendidos entre el 2 y el 20. El segundo paso te dice, marca el primer número. Acá está marcado el primer número, que en este caso sería el 2. No rayado ni marcado, como número primo. Es decir, que mi primer paso es marcar el primer número, el 2, y me está diciendo que ese primer número es primo. Veamos qué me dice el tercer paso. ¿Qué dice? Tercer paso. Tacha todos los múltiplos del número que acabas de marcar como primo. Es decir, si yo marqué el número 2 como primo, ahora debo de tachar todos los múltiplos del 2. Entonces me doy cuenta que el 4 es múltiplo de 2 y lo tacho. 6 es múltiplo de 2, lo tacho. 8 es múltiplo de 2 y lo tacho. A ver, voy a hacerlo de otra manera. Quiero cambiar el color acá. Así, listo. Ok, decía, múltiplos de 2. Por ejemplo, el 4 es múltiplo de 2, lo tacho. 6, múltiplo de 2. 8, múltiplo de 2. 10 es múltiplo de 2. 12 también es múltiplo de 2. 14 múltiplo de 2. 16 múltiplo de 2. 18 múltiplo de 2. Y 20 múltiplo de 2. Entonces, ya cumplí con mi tercer paso. Tachar todos los múltiplos del número que acabas de marcar como primo. Ya los taché. Cuarto paso. Me dice, si el cuadrado del primer número que no ha sido rayado ni marcado es inferior a 20, entonces repite el segundo paso. Si no, el algoritmo termina y todos los enteros no tachados son declarados primos. A ver, el siguiente número es el número 3. No está ni marcado ni tachado. Ese es el siguiente número. Lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí está, 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Y me doy cuenta que 9 es menor que 20. ¿Qué tengo que hacer ahora? Entonces, ahora declaro al 3 como número primo y empiezo a tachar todos los múltiplos de 3. ¿Ok? Voy a repetir aquí, voy a tachar los del 4 primero, para que vean cómo va a quedar esto.
Voy a tachar todos los múltiplos de 2 y después voy a proceder a tachar todos los múltiplos del 3. Por ejemplo, múltiplo de 3, el 6, ya está tachado. Múltiplo de 3, mira, el 9. Otro múltiplo de 3, el 12, pero ya está tachado. Otro múltiplo del 3, el 15. Otro múltiplo del 3, 18, pero ya estaba tachado. Ok. Fíjense los números que me están quedando. Me está quedando el 2, el 3. Aquí me está quedando el 2, el 3. Por acá me queda el 5, el 7. Aquí tengo el 11, el 13. El 17. 19. Ok. Ah, y 19 por acá. Muy bien. Y 10. Esos son los números que me están quedando. Ahora, tengo nuevamente que repetir el paso 4. ¿Qué número sigue que no está tachado? Sigue el 5. Lo tengo que elevar al cuadrado. Me daría 25. Pero ya 25 es mayor que 20. Entonces, no puedo hacer nada. Aquí termina el algoritmo de Eratóstenes y por lo tanto tengo que declarar que todos estos números que están acá son números primos. Y en efecto lo son. El 2 solamente tiene dos divisores, que son el 1 y el 2. El 3 solamente tiene dos divisores, que son el 1 y el 3. El 5 solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 5. El 7 solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 7. El 11 solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 11. El 13 solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 13. El 17 solo tiene dos divisores, que son el 1 y el 17. Y el 9 y el 19 tiene dos divisores, que son el 1 y el 19. Y como la definición de número primo me decía que son aquellos números que solamente tienen dos divisores, estos números que tenemos en la pantalla cumplen con esa condición. Por lo tanto, declaro que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19 son números primos. Acá está la respuesta: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19 son números primos. Ok, pero como el tema me habla de números primos y de números compuestos, necesito también saber la definición de número compuesto. Y un número compuesto, una definición muy sencilla sería decir que un número compuesto es aquel que no es un número primo. Esa sería la definición más sencilla que yo puedo dar, ¿no? Sin embargo, realmente la definición de un número primo es aquel número que tiene más de dos divisores. Cuando usted tiene un número o una cantidad que tenga más de dos divisores, entonces usted puede decir que ese número es un número compuesto. Entonces recuerde, hay una gran diferencia. El número primo solo tiene dos divisores y el número compuesto tiene más de dos divisores. ¿Okay? Recuerden siempre eso, porque en los ejercicios lo vamos a tener que saber para poderlo resolver. Ahora tengo por acá otra definición que me dice descomposición en factores primos de un número natural. Me dice, los números enteros compuestos, fíjate acá, compuestos, se pueden expresar como productos de potencias de números primos. A dicha expresión se le llama descomposición de un número en factores primos. Mira lo que te dice, que tú puedes descomponer un número compuesto, ojo,
un número entero compuesto. Ya te acabo de decir que un número compuesto es aquel que tiene más de 2 divisores y que se puede expresar como producto de potencia de números primos. Es decir, que cuando lo descompongo, lo voy a expresar como potencia de números primos. Veamos entonces acá los pasos que debo de seguir. Dice, en la práctica se procede como sigue. Traza una línea vertical y coloca el número a descomponer en la parte superior izquierda. Fíjate, voy a descomponer el 60. He trazado la línea vertical y del lado izquierdo he colocado el número que quiero descomponer. Segundo paso. Divide el número por el menor primo que sea posible. Ojo, lo voy a dividir en números primos. Y ya yo vi los números primos en el paso anterior, los números primos comprendidos entre el 2 y el 20. Y me doy cuenta que son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Es decir, lo voy a descomponer entre esos números. Dice, puedes aplicar los criterios de divisibilidad para saber si la división será exacta o no. Coloca el divisor, es decir, el número primo, en la parte superior derecha y el cociente debajo del primer número. Ok, voy acá. Mi primer número primo a utilizar, el 2. Y digo 60 entre 2 me da 30. Aquí coloco el cociente, ¿no? Debajo del 60. Pero luego me doy cuenta que 30 puede ser divisible otra vez entre 2. Ok, y digo 30 entre 2 me da 15. Pero ahora me doy cuenta que el 15 no es divisible entre 2. Ok, como ya utilicé el primer número primo, que era el 2, procedo con el segundo número primo, que es el 3. Y ahora voy a evaluar si el 15 es divisible entre 3. En efecto, sí lo es, porque 15 entre 3 me da 5. Y ahora me pregunto, ¿5 será divisible entre 3? Y me doy cuenta que no es divisible entre 3. Entonces, busco otro número primo. ¿Cuál es el número primo que sigue? El 5. Ok, ahora digo, ¿5 será divisible entre 5? Sí. 5 entre 5, 1. Cuando ya consigo acá en el cociente 1, ahí termina mi descomposición. Ahora, yo puedo escribir el 60 de una forma polinómica. ¿Cómo así? Es decir, expresado en función de potencias de números primos. ¿Cuáles fueron los números que yo conseguí acá? Conseguí el 2, el 3 y el 5. Ok, lo voy a colocar acá multiplicándose 2 por 3 por 5. Pero la definición me dice que lo voy a expresar en potencia, ¿cierto? Ok, voy a ver. ¿Cuántas veces se repite el 2? Y me doy cuenta que aquí está el 2 una y 2 veces. Entonces, yo al 2 lo elevo al cuadrado para indicar que se repite 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 3? Una sola vez. Ok, le escribo el 1. Sin embargo, no es necesario, ¿ok? Pero lo voy a hacer. ¿Y cuántas veces se repite el 5? Se repite una sola vez. Ahí está expresado el 60 en su forma polinómica, es decir, está descompuesto en factores primos. Fíjate que el 2 es un número primo, el 3 es un número primo y el 5 es un número primo. Profesor, yo quiero saber si hice bien la descomposición. ¿Qué tengo que hacer para saberlo? Fácil, mira esto. Resulta ser que 2 al cuadrado es 4. Y que 4 multiplicado por 3 sería 12. Y que 12 multiplicado por el 5 te da 60.
Y resulta ser que 60 era el número que tú descompusiste en factores primos. Entonces, tu descomposición estaría correcta. De esa manera yo compruebo si realmente hice bien la descomposición o no. Veamos el siguiente ejercicio. Me dice, ejercicios resueltos. ¿Cuántos divisores no primos, ojo, no primos, tiene el 24? Mire, recordemos que en clases pasadas yo expliqué cómo determinar la cantidad de divisores de un número. La cantidad de divisores de 24 está determinada por la siguiente fórmula. Era alfa más 1 multiplicado por beta más 1 multiplicado por tita más 1. ¿Ok? Ahora, ¿quién es alfa, quién es beta y quién es tita? Para saber quién es alfa, quién es beta y quién es tita, yo tengo que descomponer el 24 en sus factores primos. Y es lo que voy a hacer. Y digo acá, empiezo con el 2 y digo 24 entre 2 me da 12. 12 también tiene mitad, digo 2 entre 2, 6. 6 también tiene mitad de 3. Pero 3 no tiene mitad. Entonces digo tercera, 1. Cuando llego al 1, terminé. Ok. Resulta ser que el 24, yo ahora lo puedo expresar como 2 por 3, ¿no? Pero resulta ser que el 2 se repite 1, 2, 3 veces. Entonces debo de colocar por aquí 2 al cubo. Ok. Y 3 elevado a la 1. Ahora, aquí yo puedo saber quién es alfa y quién es beta. Alfa es este exponente que está aquí. Alfa es el exponente 3. Y beta es el exponente 1. En este caso no hay tita porque no tengo otro número que esté multiplicando acá. Entonces voy a utilizar la fórmula solamente para estos dos, para alfa y para beta. Entonces digo por acá, cantidad de divisores del 24 será igual a, primero, 3 más 1, que es lo que me dice la fórmula, por 1 más 1. Vamos a ver cuánto me da esto. 3 más 1, 4. 4, Por 2, 2. Y eso me da 8, 6. Ah, perdón, 8. 8. 8. Gracias, Brisel. 8. De Perfecto. nada, 4 por 2, 8. Entonces resulta ser que el 24 tiene 8 divisores, ¿sí? 8. Ahora necesito saber cuántos son primos y cuántos son compuestos. Porque a mí me está pidiendo cuántos divisores no primos. En otras palabras, me está pidiendo los divisores compuestos. Entonces, como el 1 es el divisor de todos los números, entonces digo, mi divisor singular es el número 1. ¿Okay? ¿Cuántos divisores primos tengo? Me dice que 2. Profesor, ¿cómo sé que son 2? Bueno, fácil, mira. Aquí tienes el 2 y el 3. ¿Cuántos números hay? 2. Entonces tienes 2 números primos. Hasta el momento, aquí tienes un divisor y 2 divisores que tienes acá son 3 divisores. Pero tú sabes que la cantidad de divisores del 24 era 8, que fue lo que nos dijo Grisel. Y si tengo 3 aquí, me faltarían 5. Entonces, mis divisores compuestos son 5. Pero me está diciendo los divisores no primos. Entonces tengo como divisores no primos
6. ¿Por qué 6, profesor? Mira, porque aquí tienes 1 y aquí 5. Porque los primos son 2. Yo quiero saber los no primos, ¿no? Entonces tengo el 1 como no primo y el 5 como no primo. Si lo sumo me da 6. De ahí obtengo mi respuesta de los divisores no primos, que son 6. Veamos otro ejemplo. Te dice acá, calcula la suma de todos los divisores primos de 120. Ok. Descompongamos 120 porque ahí está resuelto, pero no está la descomposición. Entonces, vamos a descomponer el 120. Digo, mitad de 120, pues 60. Mitad de 60, entonces 30. Mitad de 30, 15. ¿Sí? Mitad de 15. No, 15 no tiene mitad, profesor. Ah, tercera entonces. Sí. Tercera de 15, 5. Tercera de 5. No, profe, 5 no tiene tercera. Entonces, sería quinta. Quinta de 5, 1. Ok. Aquí tengo los divisores primos. Serían 2, y se repite 1, 2, 3 veces, sería 2 a la 3, 2 al cubo, por el 3, Pues, por el 5. Ahí está. Ok. La descomposición me dice descomposición en factores primos. Es decir, que el 2 es primo, que el 3 es primo y que el 5 es primo. Y a mí me están pidiendo la suma de los divisores primos. Por eso es que aquí sumo 2 más 3 más 5 y eso me da 10. Y esa es mi respuesta. La suma de los divisores primos me da 10. ¿Ok? Voy con otro ejemplo que tengo acá. Me dicen, calcula la suma de los números primos comprendidos entre 40 y 50. La suma de los números Los números comprendidos entre 40 y 50 serían 40, comprendidos entre 41, 40 y 50. 42, 43, 131, 44, 40, 41, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49. 49 y 50. 50. Y aquí tengo que ubicar los primos. Ok, 41 es un número primo. 43. El 42 no es, pero el 43 sí. 45. 44 no, 45 no, 46 no, pero 47 sí. 48 no es primo, tiene más de 2 divisores. 49 tiene más de 2 divisores. Tiene el 1, tiene el 7 y tiene el 49. Y el 50 tiene más de 2 divisores. Por lo tanto, los 3 números que he conseguido como primos son estos 3. Y me dice, 41, calcula la 43. suma. Ah, los tengo que sumar. Entonces sumo 41 más 43 más 47 y eso me da 131. Ahorita me paro ahí. Chicos, por el momento voy a dejar la grabación hasta acá, ¿sí? Porque se nos está acabando el tiempo. Chao.